Positivamente saludable, porque lo bueno debe ser para todos. Positiva Compañía de Seguros S.A., en la búsqueda de nuevas formas de promoción y prevención en factores psicosociales, trae para sus empresas afiliadas el modelo Positivamente Saludable, el cual fortalecerá la gestión empresarial relacionada con la salud psicosocial y la salud mental, de tal manera que logre un impacto en el mejoramiento de los factores y competencias colectivas de empresas y trabajadores en su entorno, en el rendimiento laboral y en general en la sostenibilidad económica y social, cumpliendo y superando los requerimientos legales. Este modelo es exclusivo de Positiva y pueden acceder todas las empresas y trabajadores afiliados, combinando y flexibilizando la utilización de canales presenciales y virtuales. Acompáñanos en este recorrido. Para iniciar, el modelo Positivamente Saludable orienta acciones desde el proceso de identificación del nivel de desarrollo psicosocial de la empresa según los resultados de la batería de evaluación del riesgo psicosocial propuesto por el Ministerio del Trabajo y otras fuentes como encuestas de clima, datos epidemiológicos y otros. Una vez identificados los riesgos, el modelo propone una ruta de actuación basada en las necesidades de las empresas, cumpliendo con la normatividad actual desde la implementación de los protocolos de intervención hasta el desarrollo de acciones organizacionales y del factor humano, este último con el fortalecimiento de diferentes competencias bajo 4 ejes estratégicos: desarrollo personal, vida y salud, vida y familia y psicoeducación. De esta manera se potencializarán ambientes y entornos sanos, seguros y mentalmente saludables. Positivamente Saludable, dentro de sus estrategias, cuenta con el programa Máster que contiene 13 competencias que potencializan el desarrollo del ser y mejoran el factor humano de las organizaciones. Además, se articula con las estrategias técnicas propuestas en las acciones de intervención, dando respuesta a los retos y exigencias psicosociales y en salud mental que hoy tienen las empresas hacia una transformación productiva, sostenible y emocionalmente saludable. Con el programa Máster aprenderás a fortalecer en el eje de desarrollo personal la autoconciencia emocional, la autorregulación, el pensamiento positivo, la gestión del cambio y la gestión del tiempo. En el eje vida y salud desarrollarás tus hábitos de autocuidado con Cuídate, come bien, muévete y duerme bien. En el eje vida y familia aprenderás a conciliar trabajo a distancia y familia. Y por último, en el eje de psicoeducación aprenderás a gestionar el estrés, cuidar tu salud mental y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Te invitamos a compartir con nosotros esta gran experiencia y construir juntos el presente y el futuro que necesitamos. Bienvenidos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Normatividad de la Prevención del Riesgo Psicosocial en Colombia. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Luana Polo Cortés. Ella es psicóloga, especialista en salud ocupacional, máster en sistemas integrados de gestión, responsabilidad social empresarial y prevención de riesgos laborales. Doctora Luana, pero muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, querido Wilmer, y a todos los presentes. De verdad, para mí es un placer siempre compartir con todos ustedes este escenario. Esperamos entonces que sea de mucho valor, de mucho aporte y que estos minutos realmente representen para ustedes un conocimiento importante de lo que implica hoy la salud, la seguridad y sobre todo el tema psicosocial desde el componente mental. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con las preguntas, querido Wilmer, para dar apertura. Vamos entonces a permitirnos, no sé cuáles son esas preguntas de sondeo que tienes preparadas. Claro que sí, doctora Luana. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y un sondeo al final de nuestra acción educativa.
El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, Colombia ocupa el puesto número 1 en el mundo con 86% de la población que ha tenido un primer encuentro con sustancias psicoactivas. Esto es A, verdadero o B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, verdadero, un 58% de respuesta, B, falso, un 42%. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, en términos de equidad de género, ¿Colombia ha considerado alguna legislación que facilite llegar a la meta mundial 50-50? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos igualmente para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A, verdadero, un 62% de respuesta, B, falso, un 38%. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, la ley 1010 es del año A, 2005, B, 2007, C, 2006. 15 segundos igualmente para que puedan responder nuestra última pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Los resultados fueron A, 2005, un 19% de respuesta, B, 2007, un 20%, C, 2006, un 60% de respuesta. A todos muchísimas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Luana. Muchísimas gracias. Bueno, Wilmer, vamos a ver si durante estos minutos que vamos a compartir en esta mañana de hoy, vamos a fortalecer a esos porcentajes que pues tuvieron una muy bella intención de contestar, pero bueno, al final esperemos que ya todos estemos coordinados en esto. Por eso el valor del aprendizaje, el valor de aprender, el valor de digamos, captar toda esta información va a ser de muchísima utilidad para nuestra gestión integral. Bueno, vamos a hacer un recorrido. Tengo, digamos, bastante por contarles, espero que me alcance el tiempo, pero vamos a mirarlo de una manera muy rápida en tres grandes componentes. Vamos a brindar un poco el objetivo, vamos a generar unos contenidos relacionados con la legislación que vamos a compartir en el día de hoy y una ruta legislativa, pues sobre todo en el tiempo. Sabemos que Colombia ha fortalecido mucho toda la gestión legislativa y eso pues implica que tenemos una robusta o un robusto desarrollo en términos legales. Bueno, el objetivo es esto, es simplemente compartir una mirada amplia desde el marco legislativo para saber cómo está el entorno psicosocial en Colombia, sabiendo que el tema psicosocial no solamente está orientado a todo lo que implica la 2646, que es todo el tema, digamos, del concepto y del contexto laboral particularmente y de los protocolos como tal, sino que tenemos un espectro amplio de gestión integral que necesitamos comenzar a movilizar también a partir precisamente de la normativa. Entonces, vamos a hacer estos tres momentos, vamos a recordar un poco que existe algunos contenidos en torno a conceptos. Vamos a promover un poco lo que implica realmente apalancarnos desde la legislación para movilizar pues precisamente acciones que nos generen unos procesos de mucha sobre todo creatividad en torno pues a lo que necesitamos hoy trabajar en entornos saludables y que desde el componente psicosocial pues tengamos esa tranquilidad de estar haciendo pues las cosas lo más ampliamente posible. Y vamos a trabajar un poco sobre un tercer momento que es orientar qué acciones podemos entonces comenzar a compartir para poder movilizar y que toda esta legislación sea una realidad en nuestras empresas. Lo primero que quiero compartirles para poder apalancar
explicar lo que implica una gestión legislativa, un desarrollo legislativo o normativo en Colombia, es que primero nos debemos fundamentar en lo que es la salud pública. Sabemos que la seguridad de la salud en cierta forma es una parte de la amplia o del amplio concepto que implica lo que es la salud pública, que de acuerdo a nuestra ley 1122 del 2007, se constituye por el conjunto de políticas que buscan garantizar de manera integral la salud de la población. Entonces miren que desde aquí ya estamos apalancando el por qué la legislación, el por qué la normatividad, porque aquí dice que desde salud pública se deben gestionar una serie de políticas, ¿cierto?, que buscan garantizar, como bien lo mencionan aquí, de manera integral, pues la salud de la población. Y la seguridad de la salud es un componente más de salud, ¿no?, de la salud integral. Ahora, estas acciones se deben realizar bajo la rectoría del Estado. ¿Qué significa? Que tenemos los entes que regulan toda la normativa en Colombia, por eso están los ministerios y cada uno dentro de su alcance pues genera la legislación que corresponde porque esto está dentro del marco de la ley 1122 que es lo que nos define, digamos, fundamentalmente lo que es en torno a la salud pública. Y también se convierte en una co-creación del enfoque de derechos humanos hacia la garantía de un ciclo de servicios que van desde la promoción hasta el tratamiento especializado. Entonces tenemos toda una ruta cubierta desde el componente legislativo para lograr pues que lleguemos realmente a cumplir lo que necesitamos en torno a lo que es la salud integral de nuestra población, de nuestros trabajadores, pero sobre todo de cada uno de nosotros como ciudadanos. Ahora, ¿por qué son importantes las normas? Muchas veces vemos esto como, ay, más normativa y bueno, y cuando nos sentimos abrumados con tanto que hay que cumplir, pero digamos que hay que ver digamos, la normativa, la legislación de una manera muy amigable, porque al final se convierten en herramientas que nos permiten asegurar al menos unas acciones mínimas para gestionar. En cualquier campo, particularmente hoy vamos a hablar del tema psicosocial, pero eso nos aplica a todo lo que nosotros movilicemos al interior de las organizaciones. Por tanto, se convierten en herramientas que nos permiten asegurar esas acciones mínimas. Ahora, generan una mayor sensibilidad hacia la necesidad de implementar acciones en el campo de la salud. Como digo, hoy pues nos acoge el tema de la salud psicosocial y la salud mental, pero imaginemos esto en torno a lo que es todos los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, es decir, generan mayor sensibilidad ante esa necesidad de implementar acciones que contribuyan a la salud integral. Promueven el compromiso y el apoyo de la alta dirección. Miren, esto es fundamental, porque si nosotros no tenemos el apoyo de la alta dirección, difícilmente vamos a poder gestionar y realizar acciones integrales en nuestras empresas y con nuestros trabajadores. Por tanto, las normas también se convierten en una forma de promover ese compromiso legítimo de la alta dirección y tenemos que apropiarla precisamente, apropiar las normas en torno a esto. Movilizan a la organización no solamente para cumplirlas, sino porque nos permiten partir de ahí, que es un piso estratégico, para avanzar y desarrollarnos mucho más como organización. Y nos brinda una ruta clara de gestión. Imaginemos que nosotros no tuviésemos, digamos, esa línea organizada o esos lineamientos que nos dan un paso a paso. Sería bastante difícil cumplir porque pues todo lo que se nos ocurre entonces sería aplicable y podríamos caer en errores que no nos van a movilizar de manera adecuada. Por eso nos brindan una ruta. Entonces creo que las normas también debemos verle la gran dimensión positiva que tiene y es que nos brindan precisamente este tipo de acciones integrales para lograr las metas, pero sobre todo lograr pues tantos sueños que queremos como organización. Bueno, vamos a partir primero de un contexto, porque pues si bien es normativa en términos de los factores psicosociales, recordemos un poquito, recordemos que hay 3 momentos, ¿cierto? Un recordar, y es que los factores psicosociales debemos verlos de una manera integral. Aquí comprenden todos los aspectos intralaborales, extralaborales, o los que son externos a la organización, y esas condiciones individuales, es decir, esos recursos propios que tenemos para enfrentar esas situaciones. Esos recursos están en torno a esas fortalezas intrínsecas que tenemos como tal, formas de afrontar las situaciones, esa habilidad que tenemos para enfrentar y superar situaciones que hoy muy bien denominado está el concepto de resiliencia. Y ante esto, pues podemos entonces influir de una manera positiva
o negativa, dependiendo cómo sea ese impacto, sobre la salud, y obviamente esto va también a aterrizar en el desempeño de nuestra actividad laboral dentro de las organizaciones. Ahora, los factores psicosociales, y como digo, dentro de las grandes ventajas que tiene tener una ruta ordenada y sistemática de los conceptos, es que la normativa nos ha dicho que necesitamos concentrarnos en unas variables fundamentales dentro del tema psicosocial. Por una parte está todo el tema de demandas del trabajo, que hace referencia a muchos aspectos, entre otros todo lo que tiene que ver con la sobrecarga laboral, sea esta cualitativa o cuantitativa, es decir, en términos de volumen cuando es cuantitativa, o en términos de complejidad o dificultad en el ejercicio de la tarea, como es toda esta carga de forma cualitativa. También está todo el tema de la carga emocional que deriva cierto tipo de actividades laborales. Hablamos de una cantidad de exigencias que generan la responsabilidad del rol que representemos en cada una de las tareas que desarrollamos, y cómo esas condiciones laborales, cómo esa relación persona-tarea, pues implica obviamente una inversión emocional, ¿cierto? Cognitiva y comportamental, para que podamos salir adelante sobre los aspectos que necesitamos para cumplir las metas. Está también todo lo que tiene que ver con el control sobre el trabajo, y esto tiene que ver con qué tanta capacidad de autonomía tenemos para poder gestionar nuestras tareas, distribuir adecuadamente las actividades, de alguna forma organizarlas en el tiempo, y en la medida que nosotros vamos percibiendo poca autonomía, dificultades para poder organizar, digamos, nuestras actividades laborales, pues eso va convirtiéndose en una serie de acciones que van, si no lo gestionamos de una forma adecuada, pues va a derivar en unas implicaciones de patologías significativas, y obviamente va a verse reflejada también en el rendimiento laboral. Un componente también muy importante dentro de los factores psicosociales es el tema de liderazgo y relaciones sociales, porque finalmente, en la medida que nosotros tenemos esas competencias de relacionamiento, las competencias del convivir, hace que nosotros podamos tener una buena relación con nuestros líderes, pero también que nuestros líderes tengan una adecuada relación con sus equipos, con el desarrollo de sus grupos de trabajo. Esto implica que necesitamos tener capacidades o habilidades o competencias para poder integrar a los equipos, que tengamos muchas habilidades de comunicación entre los equipos, que podamos generar de una manera estratégica una buena delegación hacia las tareas para el cumplimiento de los objetivos de las áreas o de los departamentos donde nos encontremos. Necesitamos evolucionar también tanto desde la alta dirección como desde los equipos de trabajo, involucrar pues lo que hoy ya implican los escenarios o las nuevas formas de trabajo, los escenarios remotos o los escenarios mixtos, y estos cambios como tal van a permitir que las organizaciones trasciendan de una manera saludable para que entre unos y otros logremos pues el ambiente de trabajo que necesitamos. Y finalmente está todo el componente de reconocimientos o las recompensas, porque al final pues todo lo que hacemos de alguna manera se hace con un objetivo, ¿cierto? Y el éxito, más allá del éxito, es que nosotros vinculemos esas acciones que realizamos con una recompensa, y es que nos sintamos satisfechos, felices y completos con las acciones que realizamos, y no que sintamos desmotivación, frustración, y que en cierta forma haya ingratitud, ¿cierto? Con respecto a todo lo que desarrollamos en el mundo del trabajo. Pues al final invertimos una muy buena parte de nuestra vida en el escenario del trabajo. Por tanto, el reconocimiento, el sentido de pertenencia se convierte en uno de los aspectos primordiales a trabajar dentro de la salud psicosocial. Bien. También hay que mencionar, y ya más adelante vamos a ver puntualmente la legislación, que en el marco de los factores psicosociales nosotros ya tenemos un contexto, digamos, normativo, pero sobre todo documental, para poder basar nuestra gestión psicosocial desde lo mínimo que necesitamos desarrollar, y de ahí comenzar a escalonar pues la evolución de la intervención. De los referentes mínimos obligatorios que están suscritos, y ya más adelante diré de la 2764, están estos 15 documentos. Quise de alguna forma colocarle un colorcito especial para que diferenciemos cuáles dentro de las intenciones de proyección que tiene la utilización de este tipo de documentos, cómo entonces nosotros gestionamos esta, digamos,
esta utilización de herramientas para lo que necesitemos al interior de las organizaciones. Entonces, los tres primeros hacen referencia, el primero pues es la evaluación, es decir, nosotros no podemos gestionar el tema psicosocial si no sabemos el comportamiento, ¿cierto?, de nuestras organizaciones, cómo estamos en términos de nivel de riesgo, cuáles son las poblaciones más críticas o vulnerables, cuáles son las áreas sobre las que necesitamos desarrollar una serie de acciones importantes. Está el segundo documento, que es la guía técnica para la promoción y prevención y el protocolo de acciones de promoción y prevención dentro del entorno laboral. Estas primeras son muy importantes porque nos dan la globalidad. La primera es la única herramienta para evaluar riesgo psicosocial en Colombia. Eso es importante ratificarlo porque se genera mucha inquietud relacionada con que, no, pero es que yo también aplico clima, no, es que yo también aplico, bueno, otros documentos. No, eso está perfecto. Nosotros podemos complementar el proceso diagnóstico psicosocial con otras herramientas, pero el cumplimiento mínimo por norma es la batería. Es decir, esa es la línea base. De ahí en adelante podemos realizar otro tipo de complementos diagnósticos que sin duda van a enriquecer mucho más la gestión. Bueno, están del 4 en adelante, están todo lo que son los protocolos de acciones de promoción y prevención por sectores económicos. Ojo, si nosotros pertenecemos o a administración pública o al sector de defensa, o somos trabajadores de la salud, o somos trabajadores del sector transporte, o del sector financiero, o del sector del transporte, nosotros necesitamos cumplir con unas actividades y esas actividades pues hace que pasemos a desarrollar esas acciones mínimas. Estos protocolos por sectores económicos tenemos que revisarlos con mucho detalle porque ahí nos están diciendo exactamente cómo se comporta en términos de riesgo psicosocial ese sector y cuáles serían esas acciones mínimas, cuáles son esas prácticas saludables que tenemos que comenzar a movilizar. Esto pues entonces es importante. Y del 10 en adelante son todos los protocolos de actuación. Es decir, cuando ya tenemos personas con alguna patología, sintomatología o algún evento que ya ha materializado el riesgo, ¿cierto? Cuando hablamos de materialización del riesgo es cuando ya tenemos personas afectadas, pues entonces aquí también tenemos protocolos para actuar, ¿cierto? Y esto pues está dentro del marco de los programas de vigilancia epidemiológica y entonces está el de acoso laboral, el de agotamiento laboral o el famoso burnout, el de depresión, trastornos de estrés postraumático, estrés agudo y todo lo que implica las situaciones de duelo. Es decir, estos son nuestros referentes mínimos obligatorios. Ahora aquí vamos entonces a cerrar un poco el contexto de esa ruta legislativa en el tiempo. Vamos entonces a irnos desde el año 2008, donde la resolución, la primera, digamos, norma que sale en Colombia, particularmente para el tema psicosocial, ya vamos a ver otro elemento que es transversal, que es violencia como tal, pero digamos dentro del contexto del riesgo psicosocial, la primera normativa que integró elementos variables nos definió qué eran los factores psicosociales, nos definió cuáles eran las variables de abordaje y cuál era la clasificación para Colombia de los temas psicosociales, pues fue la resolución 2646. En esta, pues también se definieron las responsabilidades de los diferentes actores del sistema, las responsabilidades de las ARLs, del empleador, del trabajador en torno a lo que implica la gestión psicosocial. Luego seguimos un poquito y en la ley 1616 que no nació o su espíritu no fue particularmente para el sistema de riesgos laborales, sino para el sistema de salud, esa ley que es la ley de salud mental, en sus artículos 7º y 9º, nos da un componente de cumplimiento importante sobre la promoción y la prevención de la salud mental al interior de las organizaciones. Entonces aquí ya vamos viendo cómo legislativamente sí se están fortaleciendo muchos de los componentes que necesitamos gestionar al interior de las organizaciones. Seguimos avanzando. En el 2014 sale el decreto 1477, que es el que definió, se expide la tabla de enfermedades laborales. Aquí ustedes se van a dar cuenta que muchas patologías del orden psicosocial se integraron o se vincularon en esta nueva tabla de enfermedades. Antes de esta tabla, pues ustedes saben que se concebían las enfermedades derivadas del estrés que se suscribían dentro del protocolo de calificación.
Pero este decreto amplió mucho más, digamos, el espectro de las patologías, por tanto, lo traigo a mención aquí dentro de la ruta legislativa, porque pues efectivamente tenemos que identificar cómo estas patologías, que si bien hay algunas que son mucho más frecuentes, muchas también están dentro del contexto, digamos, de calificación laboral y dentro del contexto, digamos, organizacional. Seguimos avanzando y nos vamos para el año 2020. En el 2020 salió la resolución 736, donde también se orientó particularmente para las víctimas del conflicto armado todas las medidas de atención, promoción y prevención en el tema psicosocial. Muy importante porque ustedes saben que pues nosotros tenemos una historia infortunada de violencia, ¿cierto? Tenemos muchas poblaciones víctimas de todo este conflicto armado que sin duda está repercutiendo y seguirá repercutiendo en los temas de salud mental y salud psicosocial. Por tanto, pues esta resolución hay que revisarla. ¿Por qué es importante tenerla en cuenta? Porque ustedes saben que muchas de estas personitas hacen parte de nuestras organizaciones, ¿cierto? Se integraron, digamos, a todo lo que es el mapa, digamos, laboral en Colombia, así que pues no podemos dejar de lado esto. También en el año 2020 salió el COMPES 3992, es un documento en el que definen la estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia. Este documento COMPES también tiene muchos capítulos orientados hacia qué necesitamos como organizaciones definir en torno pues a lo que es la implementación de acciones para lograr o garantizar o asegurar los mínimos para tener ambientes de trabajo sanos y saludables desde el componente psicosocial. Finalmente vamos al año 2022 con la resolución 2764, donde aquí ya se adoptan los protocolos mínimos de cumplimiento, estos referentes no solamente desde la evaluación, sino hasta la intervención y atención, como es la batería de riesgo psicosocial, los protocolos que mencionaba, que son estos 15 documentos, y pues obviamente de aquí en adelante, pues lo que implica la intervención. También en el 2022 salió una ley muy importante que es la ley 2191, que orienta todo lo que es el derecho a la desconexión laboral. Mucho de lo que generó pues esta ley es que pues efectivamente con todo lo que nos pasó en la pandemia, todo lo que nos pasó en el confinamiento, todo lo que nos pasó con el tema del trabajo en casa y todo lo que involucró pues el retorno a las actividades o la reactivación, pues generó pues unos indicadores significativos en torno a pues que el trabajo pues no tenía digamos un control en términos de tiempo, entonces las personitas trabajaban más, a cualquier hora los llamaban, tenían que estar disponibles casi 24 horas para el cumplimiento de tareas y bueno, de alguna manera esto pues movilizó pues que se tuviese digamos una regulación mucho más robusta en torno a lo que implica es respetar, digamos, los horarios laborales y que pues podamos tener la tranquilidad de desconectarnos, ¿cierto? Con el respaldo pues de la ley. También tenemos aquí dos normas muy importantes, las coloqué pues a mi lado izquierdo, que es la norma ISO 45003, que es la norma que hoy está movilizándose cada vez más en las empresas en Colombia para certificarse como empresas psicosocialmente saludables. Esta es la que nos orienta paso a paso qué cumplimientos debemos tener, qué acciones debemos ir garantizando para tener una muy buena gestión de los riesgos psicosociales. Y una segunda norma muy importante que no fue muy conocida hasta ahora que estamos en todo el concepto de resiliencia, es la ISO 22316, que es la ISO que también permite que las organizaciones puedan tener, digamos, o garantizar o asegurar empresas resilientes, que implica, obviamente, empresas que se van a permitir ser flexibles, avanzar y evolucionar en el tiempo, sobrevivir o ser sostenibles como tal y bueno, avanzar en torno pues a esto. Quise omitir toda la legislación que surgió de la pandemia, pues ustedes saben que la circular 064, bueno, otro tipo de
elementos pues que ya hoy no son vigentes porque pues estaban dentro del marco de la emergencia sanitaria, pero la emergencia sanitaria terminó el pasado 31 de junio, entonces 30 de junio, entonces pues digamos por eso no la traigo a colación. Sin embargo, quiero hacer referencia que la resolución 2764 tiene el artículo séptimo donde dice que cuando nuevamente se presenten situaciones de emergencia, pues se tendrán que retomar muchas de las acciones que estas circulares ayudaron para que pudiéramos gestionar de manera adecuada pues el tema psicosocial. Vamos a pasar al segundo gran elemento que nos cobija dentro del contexto de entendimiento de esta charla de hoy, es violencia y acoso laboral. Este es un eje muy importante a trabajar. Cada vez más, infortunadamente, tenemos más reportes de agresión, de violencia en el escenario laboral. Ahora, si lo vemos en el escenario comunitario, social, pues es triste escuchar tantas situaciones que uno escucha en las noticias. Necesitamos trabajar de una manera muy, muy robusta en manejar acciones de promoción, de alivianizar realmente esos escenarios violentos, agresivos que tenemos en el trabajo, porque pues al final nosotros solo podemos, digamos, el profundo deseo de todo ser humano es ser feliz, estar tranquilos. Entonces, ¿cómo no hacer lo máximo que podamos al interior de nuestras organizaciones para que el ambiente de trabajo sea lo más agradable posible? O sea, no podemos permitir, debemos ser cero tolerantes a la permisividad de ver cómo maltrata un jefe, una persona, o cómo se maltratan entre compañeros. Yo creo que nosotros tenemos que involucrarnos de manera activa para eso. Bueno, dicho esto, entonces les comento, pues el acoso laboral, ustedes saben que se reguló desde la ley 1010, para quienes respondieron, la ley 1010 es del año 2006. La mayoría pues respondió adecuadamente y esta ley pues sanciona toda, digamos, acción orientada hacia lo que es violencia y acoso laboral. Aquí nos define que el acoso laboral es esto, toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, un trabajador, por parte de un empleador, un jefe superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno encaminado ¿a qué? A infundir miedo, intimidación, terror, angustia. Miren, o sea, este objetivo, qué terrible este objetivo. O sea, acoso laboral implica que yo infunda miedo, intimide, perjudique de una manera dramática a un ser humano. Yo cuando nace esta ley, yo me preguntaba, Dios, ¿cómo puede ser posible que tenga que existir una ley que nos diga que nos van a sancionar por maltratar a las personas? O sea, si ustedes lo ven desde el componente humano, pues es muy terrible, pero existe e infortunadamente, como les digo, esto tiene una curva de crecimiento bastante notoria. Ahora, se ha también evidenciado, y eso hace parte de lo que hoy de pronto también se ha desarrollado en torno a lo que es violencia, el acoso sexual. Y es que el acoso sexual es una realidad en las organizaciones, posiblemente se había generado más oculto, un poco más de tabú, pero efectivamente esto es un tema que es una realidad en las organizaciones. Y de acuerdo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República del año 2002, sacaron la Directiva 3, donde definen especialmente para el sector público cómo necesitamos gestionar la prevención del acoso sexual desde la estructuración de un protocolo de prevención y actuación. Esta directiva pues nos da o nos referencia el concepto de acoso sexual y aquí lo podemos ver, que puede definirse como insinuaciones sexuales inapropiadas, demandas de favores sexuales o cualquier conducta verbal o no verbal o física de naturaleza sexual, ojo, no deseada, la cual se produce en el entorno personal o profesional creando un ambiente hostil y ofensivo que finalmente puede ser visto como tratamiento discriminatorio. Ojo con esto, muchas veces tenemos en las organizaciones los chistes sexistas, temas con unos contenidos lascivos importantes. Aquí tenemos que comenzar también a generar una cultura de respeto, una cultura sobre todo muy armoniosa, de tener consideración, digamos, sin que esto vuelva un tema burlesco,
Muchos, por ejemplo, tildan o señalan a las personas que de pronto les molesta ese tipo de situaciones o de lenguaje o de chistes como beatos, pues los llaman, o como eh, personas que no están, digamos, a la moda. Yo creo que nosotros todos tenemos una responsabilidad muy importante, y es que nos es correspondiente respetar al otro, pero partiendo de nuestro propio respeto. Y eso debe ser una realidad en las organizaciones. Bueno, la ley 1010 también nos generó unas definiciones sobre qué modalidades de acoso pueden existir al interior de las organizaciones. Entonces nos dijo que una es el maltrato laboral, puede ser cualquier tipo de violencia contra la integridad física o moral, contra la libertad física o sexual, con expresiones tendientes a menoscabar la autoestima. Eso es maltrato, ¿no? Que te humillen frente a las personas, que se burlen de ti por cualquier situación. Esto es maltrato laboral. La persecución laboral son todas esas conductas tendientes a inferir el propósito de renuncia para que ese trabajador renuncie. O sea, lo persiguen, lo maltratan, lo llevan hasta el último rincón, lo ponen en la oficina más fea, la más alejada del mundo, el trabajo que nadie quiere, porque lo que buscan es un fin último, y es que la persona renuncie, pero renuncia, digamos, con un impacto emocional significativo, porque las personitas que se ven, digamos, en medio de este tipo de situaciones, pues salen muy mal emocionalmente, salen devastadas, salen deprimidas, salen muy mal. ¿Cómo es posible que vamos a permitir que esto suceda en una organización? Todos necesitamos tener una solidaridad con todos, y es que si vemos ese tipo de situaciones, cada uno tenemos una responsabilidad de hacer visible esto que está pasando, y, como les digo, comenzar a fomentar una cultura de cero tolerancia a la violencia y a cualquier modalidad de acoso que tengamos. Está la discriminación laboral, que trata sobre las diferencias que queremos dar por razones de sexo, raza, origen familiar, origen, digamos, orientación religiosa, etcétera. La discriminación es que comenzamos a colocar barreras, y entonces lo que nosotros consideramos normal, lo que se salga de esa normalidad, entre comillas, pues la vemos ya de una manera inadecuada, cosa que nosotros tenemos que de verdad tener muy presente, porque esto a veces puede no ser tan consciente, pero hace parte de esta modalidad de acoso como es la discriminación. Entonces, ojo. También está el entorpecimiento laboral, que son todas esas acciones tendientes a obstaculizar el cumplimiento de la labor de alguien. No le entregan los equipos, no le dan la información, no le facilitan una reunión con un directivo, es decir, le entorpecen de una forma terrible, pero además intencional. Ojo, porque acuérdense que allá dice que es demostrable, pero que es intencional, pues para que la persona se sienta muy mal, y obviamente esto pues redunde finalmente pues en que ella renuncie o él renuncie. Pero pues aquí tenemos que nosotros tener, como les digo, mucha conciencia de lo que está pasando. Está la inequidad laboral, que es la asignación de funciones a menosprecio del trabajador, es decir, o le ponemos demasiado y vemos que el resto de los trabajadores que hacen más o menos la misma tarea pues están muy muy tranquilos, ¿cierto? Y una sola persona es a la que le asignan todo, sobre todo, digamos, esas tareas que ninguno de los equipos quiere, entonces se le asignan a esa persona. Eso es inequidad laboral, ojo. Y está la desprotección laboral, que es la conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador, ¿cierto? Entonces, la desprotección laboral es incluso la falta, digamos, de vinculación a su sistema de salud o de seguridad social, por ejemplo. Eso es un tipo de desprotección laboral. Que los contraten, no, pero mira, solo te puedo pagar, no sé, decir cualquier cosa, la salud, pero es que la pensión, no, pero que no, miren, esto es un tema que tenemos que tener seriedad. Miren, las organizaciones pueden dejar de pagar el agua, la luz, el teléfono, siempre lo digo, pero jamás la seguridad social. Esto tiene unas repercusiones muy importantes. Bueno, también nos dice qué conductas constituyen acoso laboral. Me toca ir un poquito rápido porque el tiempo infortunadamente se agota. Estas conductas son todos esos actos de agresión física, expresiones, comentarios hostiles, amenazas injustificadas de despido. Ojo,
era muy común, no sé, pues ahora está un poco más regulado, pero era muy común decir, ay, pero mira, si tú no quieres hacer la tarea, mira, hay 100 personas detrás de ti para tu puesto. Eso es una forma también de acosar, es una forma de amenazar que no se considera una forma humana, es decir, necesitamos comenzar a cambiar también el lenguaje que estamos utilizando en las organizaciones para poder entonces tener, o sea, nosotros solo podemos dar, no solo podemos dar de lo que tenemos, ¿cierto? Y recibimos de lo que damos. Entonces, si nosotros lo que damos o entregamos es agresividad, pues vamos a recibir lo mismo. Entonces, quienes tenemos que comenzar a cambiar, pues somos nosotros mismos. Ahora, las medidas correctivas y preventivas del acoso laboral, pues también están suscritas en la ley y están desde la estructuración o la vinculación de cierto tipo de variables y reglamentos dentro del reglamento interno de trabajo, además de los protocolos que corresponden. Está también el poner en conocimiento, ¿cierto?, a los inspectores de trabajo, a las entes que correspondan, ¿cierto?, si son entidades públicas o privadas, de acuerdo a lo que corresponda, pues este tipo de situaciones, que se intervenga, obviamente, los comités de convivencia, también pueden pedir personas o entidades neutras externas a la organización para que lleguen a una conciliación cuando se evidencian situaciones bastante críticas de acoso y violencia. Hay que movilizar escenarios de escucha para que podamos entonces, dentro de los parámetros que podamos desde la promoción y la prevención, generar lo que corresponda. Miren, los comités de convivencia tienen una gran responsabilidad y es desarrollar promoción y prevención. Nosotros no podemos quedarnos solo gestionando los casos, porque ahí no estamos haciendo la tarea preventiva. Y hay que fomentar esa cultura de cero tolerancia, como digo, ante cualquier situación de estas. Bueno, la ruta legislativa en el tiempo desde el componente de acoso laboral viene desde la ley 1010 del 2006, está toda la ley 1257 que sanciona todo tipo de violencia contra la mujer. Esto lo menciono acá porque pues estamos hablando de violencia, pero esto desde el marco de equidad e igualdad también lo vamos a referir. Está la resolución 652 que definió la conformación y el funcionamiento de los comités de convivencia, y este funcionamiento, además de gestionar las acciones o atender los casos, necesitamos fortalecer, como menciono, las acciones de promoción y prevención. Está la resolución 1356 que modificó algunos artículos para que se ampliaran los plazos y definieran el número de participantes de cada una de las partes del comité. Está la ley, la directiva presidencial del año 2022, que es la que implementa o orienta la implementación del protocolo de prevención y atención de acoso y violencia, y también desde el componente sexual. Y está la ley 2209 que modificó el artículo 18, esa también es del año 2022, que modificó el artículo 18 de la ley 1010, que amplió el tiempo de caducidad de todo el tema de acoso laboral, que antes estaba a 6 meses, hoy es a 3 años. Bueno, el siguiente componente rápidamente vamos a barrer acá, son sustancias psicoactivas. Entonces, miren que dentro del marco nuestra gran sombrilla es temas psicosociales, pero tenemos elementos o líneas de trabajo fundamentales a desarrollar, como es todo el tema de prevención de violencia, todo el tema de prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, que son cuáles todas ellas, estas sustancias que introducidas en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso, el cual modifica la conciencia, el estado de ánimo y los procesos de pensamiento, además de los comportamientos. Entonces, esta puede ser ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre muchas otras formas, pues, de acceso a nuestro cuerpo. Se dice que un consumo se vuelve problemático cuando afecta la salud, cuando afecta las relaciones con la familia y los amigos, también cuando altera las actividades diarias como es el trabajo o el estudio, o cuando implica ya problemas económicos y con la ley. En términos de data, pues el alcohol y el cigarrillo son de las de mayor uso y de más impacto en la salud. Colombia es el país que ocupa el primer lugar, para quienes dijeron que era verdadero, el primer lugar en Latinoamérica con respecto a la exposición de alguna vez en la vida han tenido contacto con alcohol. El 86% de la población dijo que sí. Entonces, ocupamos el primer lugar en la exposición, digamos, muy prematura de este contenido de sustancias, digamos, legales como es el alcohol y el cigarrillo. Los servicios de tratamiento muestran un crecimiento de las nuevas sustancias como la metanfetamina y el 12B, que le llaman
2CB, se llama, digamos, en términos coloquiales, el 2CB, que es la cocaína rosa. Y esta, pues, digamos, tiene ese nombre porque se debe a una presentación de polvito, digamos, con un color rosa, pero se convierte en una feniletilamina, que son de las sustancias más adictivas, pero sobre todo más agresivas desde el componente de dependencia. Entonces, ojo con eso. Esto está moviéndose mucho en el escenario escolar. Los papitos o mamitas que están acá, pilas, necesitamos trabajar mucho en lo que implica la promoción y la prevención. Entonces, esos términos que sean para todos los que estamos aquí muy presentes, muy conscientes, como son las metanfetaminas y el 2CB, que es en lo que ahorita pues está, digamos, un poquito más, eh, que está incursionando mucho en los escenarios, en los jóvenes. Bueno, ¿cuáles son los factores de mayor riesgo para el consumo de sustancias? Pues tenemos muchos, pero vamos a particularizar tres: el individual, el familiar y el social. Desde el componente individual, nosotros sí tenemos baja tolerancia a la frustración, sí tenemos conductas agresivas, poco control de emociones, control de impulsos, tendemos a ser deprimidos o tener conductas desadaptativas, pues vamos a tener una mayor vulnerabilidad a que ese tipo de situaciones de consumo pues se presenten en nuestra vida. Desde el componente familiar, papás, mamás o abuelos digamos, figuras parentales que sean demasiado autoritarios, sobreprotectores, o que se vayan al otro extremo, que no tengan ninguna supervisión como padres, como tutores, como figuras de autoridad. También la violencia intrafamiliar son de los componentes que movilizan o facilitan pues el escenario para el consumo de sustancias. Y desde el punto de vista social, pues el bajo apoyo de las redes sociales. Yo creo que también algo que pues infortunadamente moviliza esto es que hay una demanda inmensa, hay una alta disponibilidad de las sustancias en cualquier escenario. Tú vas a cualquier esquina, cualquier tienda, en cualquier fiesta, en el colegio, es decir, la disponibilidad de las sustancias es tan amplia, pues que se convierte en una forma muy fácil de acceder, y esto pues está también afectando significativamente. Ahora, ¿cómo convertir esos factores de riesgo en factores protectores? Entonces, desde el componente individual necesitamos trabajar en el fortalecimiento de esas competencias nuestras, de esos recursos individuales para ser más empáticos, para tener más resiliencia, para tener, digamos, mejores conexiones emocionales que hagan que nosotros podamos tener una perspectiva de vida saludable, para que podamos, digamos, salir adelante de situaciones. Mira, a todos nos pasan cosas difíciles, negativas, pasamos por duelos, pasamos por separaciones, pasamos por situaciones complejas, pero necesitamos que cada uno de nosotros se apropie de esos recursos con los que nacemos naturalmente, para que podamos salir adelante. Entonces, tenemos que tener una alta resistencia. Desde las familias necesitamos, por favor, necesitamos mejorar esas relaciones interfamiliares, fortalecer esos vínculos afectivos, que exista un ambiente de confianza, de respeto, de un lenguaje no agresivo, un lenguaje amoroso, porque las familias tenemos una gran responsabilidad sobre esto, porque pues digamos, nosotros estamos desde que nacen los niños hasta cuando se vuelven adultos, y toda esa ruta de crecimiento pues es parte de cómo ellos van a mirar una vida hacia el futuro. Y desde el ambiente social nosotros tenemos que participar en actividades comunitarias, también tenemos que denunciar cuando veamos cosas extrañas. O sea, no podemos ser indolentes y pasivos frente a lo que está sucediendo. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad importante desde el escenario laboral. Ahora, ¿qué programas de promoción y prevención tiene Colombia? Muchos. Yo creo que aquí podríamos dictar una sola conferencia de todo lo que tiene que ver con el tema de uso y consumo de sustancias, pero revisemos. La Policía Nacional tiene programas muy lindos, el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud, los programas de familia, desde las personerías. Es decir, hay muchos programas sobre los cuales podemos acceder, podemos tener orientación para que podamos entonces apropiar esto. La ruta legislativa sobre todo el tema de consumo de sustancias viene desde el año 1986 con la Ley 30, que definió todo lo que fueron los aspectos de vigilancia y control de los medicamentos, trazar políticas contra la producción y comercialización de cierto tipo de medicamentos que pueden convertirse pues digamos en componentes adictivos, o si no hay control.
Venimos entonces al año 2005 y con la resolución 6, por medio del cual se gestionó el Observatorio de Drogas de Colombia, es decir, aquí también muy importante porque aquí es donde podemos mirar el comportamiento como tal de lo que implica el tema del consumo de medicamentos, no solamente ilícitos e ilícitos, sino también todo el componente pues, de salud que implica. Vámonos para el año 2011 y está el decreto 2897, donde definió la formulación y adopción de todo lo que es la política y la estrategia en la lucha contra las drogas. Esto pues obviamente infortunado dentro del contexto de violencia y todo lo que ha implicado, ¿cierto? El narcotráfico y bueno, todo lo que significa esto para nuestro país. Está en el año 2012 la ley 1566, creo que es la más conocida, que es la que generó toda la norma para garantizar la atención integral de personas que consumen sustancias psicoactivas, pero también define unas acciones muy puntuales para la promoción y la prevención, es decir, para que estos escenarios pues sean cada vez menores, es decir, que no tengamos que atender personas ya con problemas de consumo, sino que trabajemos mucho en prevención. Y finalmente la ley 1616 del 2013, que orientó todo lo que es salud mental, tiene muchísimos artículos que orientan la atención por todo lo que implica el componente de consumo en uso y abuso de sustancias psicoactivas, también desde la promoción hasta la atención integral. El decreto 780 es del año 2016, promueve la atención y demanda de servicios de rehabilitación, cesación, curación de toda la población enferma a causa de consumo abusivo, por ejemplo, del alcohol. Estos escenarios hoy en el trabajo estamos cada vez más con personitas que tienen problemas de alcohol. Entonces, el decreto 780 definió cómo promover, digamos, la atención de la demanda de este tipo de situaciones. En el año 2016 también salió la resolución 3202, que es la Ruta Integral de Atención de Salud de la población del comportamiento, sobre todo lo que es el comportamiento del uso de sustancias psicoactivas y otras adicciones, porque no solamente están las adicciones en torno a las drogas y sustancias, sino también a los juegos, incluso la tecnología. Y está en el año 2019 la última resolución que sale, es la 089, donde se adopta la política integral para la prevención y atención de sustancias psicoactivas en Colombia. Otro de los componentes muy importantes desde el tema psicosocial son las nuevas formas de trabajo. Aquí nosotros necesitamos mirar de manera diferente el escenario del trabajo porque la vinculación de lo que es el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo en casa, el trabajo a distancia, requiere la modernización, ver al ser como protagonista, gestionar el recurso humano 4.0, que es el que ya tiene habilidades importantes, mencionar que los indicadores resilientes hoy para las organizaciones que se orientan hacia allá, necesitamos evidenciar que tengamos la flexibilidad suficiente para involucrar ese tipo de tecnología. Dentro del tema, en la ruta del tiempo, está la ley 1221 del año 2008, que fue la que adoptó el teletrabajo para Colombia. En el año 2012, el decreto 884 reglamentó la ley 1221, que es pues la que pues, se suscribió desde el año 2008. En el 2020 la circular 041 dio los lineamientos para el trabajo en casa. En el 2021 la ley 2088 y la 2121 generó la regulación del trabajo en casa y se creó el régimen de trabajo remoto, muy importante. Y en el 2022 está todo lo que es el decreto 649, que es habilitación del trabajo en casa, el decreto 1227 que modificó uno de los artículos de la ley 1070, del decreto 1072 en torno pues a la vinculación del teletrabajo dentro del escenario del trabajo. Está el decreto 555 que reguló el trabajo remoto, especialmente va más para el sector privado, y la resolución 3792 que dio los lineamientos para la estructuración de la política de teletrabajo. Y el último componente que quería compartir con ustedes ya sobre el tiempo es equidad e igualdad de género. Mire, es mucho lo que hay que hacer en el tema psicosocial. Este fue un barrido importante para quienes respondieron. Efectivamente, toda la legislación lo que busca es que tengamos un planeta 50-50 y Colombia está trabajando fuertemente en esto. Hay que trabajar en equidad e igualdad de género, hay que generar
digamos, acciones que vinculen el sentido de autoestima y pertenencia de la mujer, el derecho a ejercer y todo lo que estamos viendo. Infortunadamente, ustedes, no sé si vieron en las noticias, el fallecimiento del niño de 5 años, pues por un tema, digamos, de acoso de este hombre a esta mujer. Y bueno, digamos, la forma más terrible que esta persona pudo darle a esta mujer para un castigo terrible fue haber matado a su hijito. Es decir, son cosas de violencia, es decir, es muy terrible todo el escenario que estamos viviendo y como digo, reitero, como sociedad nosotros no podemos ser permisivos ante eso. Colombia tiene dentro de los componentes que he barrido aquí, lo que más ha desarrollado en torno a equidad e igualdad de género ha sido la normativa. Miren esto, venimos desde el año 2000 para trabajar mucho estos componentes, si bien no hay una muy reciente, porque la última ha sido del 2018, miren todo lo que tenemos por hacer. Hay documentos COMPES, está el 161, está el COMPES 3784. Entonces, esto simplemente para que revisen toda la normativa que existe asociada, para que logremos empresas mentalmente saludables, que tengamos posibilidad de generar la nueva tendencia que es trabajar en las emociones, pero desde una estructura robusta y sólida que implica las organizaciones. Positiva para ustedes, tienen muchos desarrollos. Queremos aquí simplemente compartirles 3. Positivamente Máster es nuestro curso de 13 competencias del ser que se encuentra en Posipedia. Pueden ustedes ingresar a Posipedia tras apropiarse de estas formaciones. Son muy sencillos los pasos. Ustedes solo ingresan a Posipedia, hacen clic en Máster, se inscriben, reciben un correo de confirmación e inician el programa. Los beneficios pues son muchísimos. Tenemos el de resiliencia organizacional, es un proyecto súper lindo, se llama Fortaleciendo tu ser para un mejor hacer. Lo lidero personalmente para las organizaciones que quieren movilizarse hacia una transformación orientada hacia el futuro, pues este es el programa que les va a servir muchísimo. También es muy fácil, ustedes pueden hacer el mapeo de capacidad resiliente a través de Alista. Para todos nuestros afiliados saben que Alista pues es nuestro software para la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y el último elemento, el último programa que tenemos grande para ustedes es Positivamente a tu lado, que es todo el proyecto de teleorientación psicológica. Contamos con psicólogos clínicos, personas muy comprometidas con la salud mental para que ustedes puedan entonces a través de la app Conexión Positiva, las personitas que estén muy afectadas pueden llamar a esta línea, agendarse con nuestros profesionales y tener esos espacios de alivio emocional que necesitamos. Bueno, mi querido Wilmer, creo que sobre el tiempo vamos a ver si en la evaluación nos va un poquito mejor. Muchísimas gracias de verdad por haberme permitido compartir con ustedes. Bueno, y espero que haya sido de mucho valor este escenario. Claro que sí, doctora Luana, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos acabas de regalar. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice, Colombia ocupa el primer puesto en el mundo con el 86% de la población que ha tenido un primer encuentro con sustancias psicoactivas. Esto es A, verdadero o B, falso. Daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, verdadero, un 84% de respuesta, B, falso, un 16%. Doctora Luana, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Nos fue muy bien, sí, infortunadamente ocupamos el primer lugar como el país que tiene contacto prematuro con sustancias como es el alcohol y el tabaco desde muy pequeños. Entonces, sí, creo que estamos ocupando ese primer lugar. Lástima, deberíamos ocupar ese primer lugar en más bien en cosas mucho más positivas, pero sí, así es. Entonces, muy bien para los que contestaron. Muchas gracias, doctora. Vamos con nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, en términos de equidad de género, ¿Colombia ha considerado alguna legislación que facilite llegar a la meta mundial 50-50? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta.
Los resultados fueron A verdadero, un 88% de respuesta, B falso, un 12%, doctora Luana. Excelente. Bueno, sí, como les mencionaba, yo creo que existen más de 20 normas y reglamentaciones en torno a lo que es equidad e igualdad de género. Esto pues con el ánimo de poder llegar o cumplir uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se tienen planteados desde la OMS, OIT, que es equidad e igualdad con enfoque de género, llegar al 50-50, pero un 50-50 real, ¿no? Es el 50-50 con participación, con equidad salarial, con equidad en torno a la accesibilidad de cargos de alta dirección, muchas cosas, porque no es solamente acceder al trabajo desde el componente laboral, sino acceder, romper ese techo de cristal que necesitamos para que las mujeres también tengan posibilidades de subir de nivel y tener pues una equidad mucho más igualitaria en términos salariales. Entonces, bueno, creo que nos fue muy bien, Wilmer. Doctora, mil gracias. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta. Nos dice, la ley 1010 es del año A, 2005, B, 2007, C, 2006. Daremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy. A todos, muchísimas gracias por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, 2005, un 5% de respuesta. B, 2007, un 6%. C, 2006, un 89% de respuesta, doctora. Muy bien, exactamente. La ley 1010 nació en el año 2006 y bueno, ha sido, digamos, de la norma bandera para todo el tema de regulación de prevención de acoso y violencia. Como les digo, pues es importante seguir trabajando, no seguir contando casos, hay que trabajar en promoción, en prevención, hay que transformar esas organizaciones hacia culturas cero tolerantes a la violencia, al maltrato, la comunicación o el lenguaje violento o negativo. Bueno, tenemos que seguir trabajando fuertemente. Así que, bueno, los felicito, nos fue muy bien en este sondeo, creo que muy atentos estuvieron. Nuevamente agradecerles de verdad esa participación y no sé, Wilmer, si hay alguna pregunta del público que, pues, que podamos entonces responder o, bueno, damos por terminada la jornada de hoy. Bueno, no te estoy escuchando, mi Wilmer. Creo que tienes el... Ah, listo, ya ahí me escuchan bien. Ahora sí. Listo, mi doc. Tenemos unas preguntas, son sobre todo sobre el tema de Posipedia, que ya les indicaré nuestro portal, nuestra comunidad psicosocial. Entonces, por el día de hoy finalizamos con nuestra acción educativa. Te agradecemos a ti por acompañarnos en este importante evento. Esperamos verte muy prontamente y nada, te deseamos una excelente tarde, doctora Luana. Gracias a ustedes, de verdad, un abrazo para todos y para mí, como siempre, un placer poder compartir. Cuídense muchísimo, que tengan un excelente término de semana. Chao, chao. Muchas gracias, doctora, igualmente. A todos nuestros asistentes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en una acción educativa más. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua.
Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.